Bueno, de esta manera arrancamos el tercer y último bloque del programa del día de hoy. Vamos a hablar de empleo o desempleo en nuestra ciudad y en nuestro país. Por eso nos comunicamos con el señor Gustavo Burachic. Dale, vamos. Bueno, ya estamos conectados con el señor Gustavo Burachic, él es economista, por supuesto, investigador, y está hoy en Inversiones para hablar de trabajo, como hemos hablado durante varias notas. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariano? Bien, bien. Gustavo, preocupado, la verdad. Como todo el mundo, atravesados por una pandemia que ya veníamos muy golpeados económicamente del gobierno anterior, pero esta pandemia me parece que sentenció de muerte demasiados rubros o una gran cantidad de rubros sumó. Y obviamente el trabajo escasea. Uno puede ver básicamente también en la ciudad de Bahía Blanca varias colas para conseguir un empleo. La actividad económica está todavía afectada por la pandemia del año pasado, es decir, los indicadores de actividad económica todavía no recuperaron el nivel previo a la pandemia. Los datos de enero y febrero, el dato de febrero es el último que hay. Por Sí. ejemplo, las ventas en supermercados son bastante más bajas las de febrero de este año que las de febrero del año pasado, es decir, un mes antes de que estallaran la pandemia y las restricciones. Y lo mismo pasa con otros indicadores, por ejemplo, el estimador mensual de actividad económica, que es como un indicador que anticipa el dato de Producto Bruto Interno. También el último registro es de febrero, y desde hace bastantes meses que se está estancado y en un nivel que es inferior también al del verano del 2020. Es decir, la pandemia fue un golpe muy duro para la actividad económica. eh, y todavía hubo algún tipo de recuperación en los últimos meses del año pasado, pero todavía no se llegó al nivel previo a la pandemia, Claro. que ya era un nivel bajísimo. Recordemos que cuando llegó la pandemia la Argentina no estaba bien, sino que estaba en medio de una crisis muy dura. Entonces, Muy dura. los indicadores económicos muestran eso, y cuando vemos en el nivel de empleo, bueno, a nivel nacional, la tasa de desocupación está en 11%, en Bahía Blanca está en 10%, y el nivel de empleo a nivel nacional todavía también está por debajo del nivel de empleo que había en el primer trimestre del año anterior, del año pasado. Es decir, todavía no llegamos al nivel previo a la pandemia en el nivel de empleo. En Bahía Gustavo, Blanca todo, sí, sí, perdón. No, quería consultarte si estos datos que nos estás dando son del INDEC. sí, todos los datos son del Todos los datos INDEC. son del INDEC como los Sí, reflejás asiduamente acá en el programa. Ahora, sí, nosotros en este programa también estuvimos en el bloque anterior charlando con María Emma Santos, que, sí, bueno, justamente habla de trabajo, ¿sí? El sí. programa más o menos está todo rondando en el desempleo, en la desocupación, en la pobreza. Nos aclara que los datos del INDEC no son válidos porque se cambió la forma de las encuestas. En el caso del empleo, ¿pasa más o menos lo mismo o siguen con la misma forma de recabar datos? Eh, Habría que ver a qué se refería María de Maza. Básicamente, María Emma se refiere a que los datos se recabaron vía telefónica. Entonces hay un Ah, montón de sí, gente que obviamente no sí. tiene teléfonos a la que no llegaron. Entonces esos datos es como que son escasos, no tienen mucha validez. Bueno, el tema es el siguiente. A nivel nacional tienen un poco más de validez, porque son varios miles de llamadas, ¿no es cierto? A nivel nacional. Por supuesto, Sí, es menor calidad
del dato de la encuesta presencial tradicional, es menor la calidad. Pero a nivel nacional, me parece que podemos tomar de la encuesta nacional. Puede ser que María Emma tenga más razón con respecto a lo que nos dicen los datos de cada aglomerado, porque si bien a nivel de todo el país tenemos miles de datos, para Bahía Blanca debemos tener 60, 70, 80 llamadas telefónicas nada más para toda la ciudad. Y entonces ahí el error es mayor y la confiabilidad del dato es mucho menor. Pero a nivel nacional, uno puede tomar el dato como una indicación. Por supuesto, no nos vamos a aferrar al 11% de desocupación como si fuera una cosa muy, muy certera, Claro, claro. pero eso combinado con otros indicadores, por ejemplo, como yo te explicaba, Mariano, antes, combinando el indicador de empleo con un indicador de actividad económica como el EMAE, el estimador mensual de actividad económica, o con un indicador de consumo o de ventas de supermercados, que también lo elabora el INDEC, u otro indicador que provee el INDEC, que es de la industria de la construcción, donde mide, por ejemplo, los despachos de cemento, las toneladas de hierro para la construcción, etcétera, etcétera. Combinando todo eso, uno tiene un panorama, ¿no es cierto? Y cuando vos juntás todas estas estadísticas, el panorama que se dibuja es un panorama donde la economía se hundió y todavía no volvió al nivel previo, que es el resumen que yo te hice al principio, ¿no es cierto? Gustavo, yo te agradezco muchísimo por tu tiempo, nos gustaría charlar mucho más, la verdad es que el programa es corto, muchas veces se me hace demasiado corto para los invitados que tengo ganas de tener o para las conversaciones que son lindas mostrar en el programa. Obviamente que vamos a seguir conversando, ¿eh? Te agradezco mucho por tu tiempo. No, por nada, gracias a vos. Cambiamos las redes sociales, ahora puedes seguirnos, acompañarnos, hacernos comentarios en Facebook y en Twitter. En Facebook, Mariano TV y Radio. En Twitter, MTV y Radio. Seguinos. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos. Pasaron meses de aislamiento, de quedarnos en casa para protegernos y cuidarnos. Ahora, más que nunca depende de vos. El tapabocas es uno de los protagonistas para combatir esta lucha contra el COVID-19. Usalo siempre, aún llevando máscara facial. Respetá la distancia con otras personas. Lavate las manos y al salir de casa, no te olvides de llevar tu alcohol al 70%. Por vos, por tu familia, tus amistades, por todos y todas. Sigamos cuidándonos. Municipio de Bahía Blanca. Comsur, en estos 20 años ayudamos a superar desafíos. Somos especialistas en informática y comunicaciones. Soler 560, info@comsur.com. Teléfono 455-0555. Comsur, 20 años. Bueno amigos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Espero que les haya gustado, pero sobre todo de alguna manera espero que les sirva. Nos vemos la semana que viene, como todos los domingos, 21 a 30 horas por el 7. Chau, gracias.